Hola, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a nuestro ciclo sobre cine, o sea, perdón, estoy tan acostumbrada, ciclo de feminismo y política, organizada por la Facultad de Comunicación e Imagen, por la Oficina de Género de la Facultad, por la Dirección de Investigación y Creación, la Escuela de Periodismo, la Escuela de Cine y Televisión y la Cineteca de la Universidad de Chile. Como verán, un amplio esfuerzo de organización porque la idea un poco del ciclo es discutir, es una reflexión interdisciplinaria sobre este tema, basado en la creación de mujeres que tienen que ver con las áreas que nos convocan, es decir, con el periodismo, las comunicaciones, el cine y la televisión. Entonces, estamos muy agradecidos de verlos a ustedes acá, también de las exponentes, de la moderadora, que luego se las van a presentar, así que no voy a hacer el spoiler yo. Y de todo el equipo que nos está apoyando audiovisual y el equipo de comunicaciones y extensión de la Facultad de Comunicación e Imagen, que es la que ha gestionado todo este trabajo. Entonces, el día de hoy, el primer día del ciclo, que es hoy, vamos a ver una película que se llama La Venda, del año 2000, de Gloria Camiroaga, que se trata justamente del problema, o sea, vamos a ver una película que es sobre la tortura en la dictadura. Es un poco fuerte la película, así que les recomiendo, o sea, si necesitan como salir o algo, ustedes no, tengan toda la confianza. La idea es verlo y poder conversarlo después justamente en colectivo y reflexionar un poco sobre la creación, sobre el proceso de creación, sobre la relación con la contingencia política y sobre las mujeres en ese contexto y en el contexto de creación. La película está en la Cineteca de la Universidad de Chile, así que este primer día está como esponsoreado por la Cineteca. En las próximas sesiones van a ser el martes 29 de agosto, donde vamos a hablar de mujeres, periodismo y política, y vamos a trabajar sobre fotografías de Patricia Alfaro. Y el miércoles 30 de agosto, toda a la misma hora, a las 3:30, y vamos a proyectar Heidi y el pez volador con una conversación con Pachi Bustos, que es la realizadora. Así que, sin más, voy a dejar aquí a Laura Latanzi, que va a ser la moderadora del día de hoy, para que nos cuente un poco lo que vamos a ver y cómo va a ser la conversación posterior. Laura. Voy a presentar yo a Laura para que no sea menos autorreferente. Laura es académica de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile y también es la directora de la Oficina de Género de la Facultad de Artes. Gracias, directora de género. Así que, bueno, muy breve porque después vamos a conversar sobre esta película. También me sumo un poco a las palabras de María Paz y, bueno, y agradecer también por la invitación. Y bueno, esta película, como comentaba María Paz, es del 2000, de Gloria Camiroaga. Gloria Camiroaga es una cineasta que, bueno, que ya hemos pasado incluso también y con las oficinas de género algunas de sus producciones, una cineasta que nos interesa mucho destacar, rescatar, que a veces también es un poco difícil de clasificar porque a veces se la observa o se la piensa desde un cine más como experimental, a veces desde un cine etnográfico, pero también tiene este documental que es un documental que me interesa mucho también que se esté presentando aquí, pensando que es un documental sobre, bueno, ahí lo van a ver, mujeres que se sientan a hablar, ¿no? Y hablar sobre lo sucedido. Entonces creo que es un hito fundamental en lo que es el cine de memoria y el cine testimonial. Bueno, ahí también lo podemos conversar un poco después, no me quiero adelantar, pero creo que el cine chileno tiene esos dos grandes hitos de que podríamos pensar en La Flaca Alejandra, ¿no? Y en La Venda, como dos grandes hitos de cines de memoria hecho por mujeres, vinculado a mujeres, y creo que eso es fundamental también para que pensemos un poco en cine, memoria y demás. Y creo que ese foco de mujeres es bien interesante, sobre todo en esta idea, ¿no?, de juntarse a conversar en sus casas, ¿no? Creo que también habla mucho de cómo las mujeres han testimoniado modos de hacer memoria, ¿no? Desde, pienso, las abuelas madres de Plaza de Mayo, al principio, cuando se empezaron a juntar, se juntaban en un café
a conversar, ¿no? Como una especie de café, tecito, ¿no? Y ahí empezaban a socializar lo que les estaba pasando, ¿no? Y creo que ese encuentro entre mujeres es bien potente, ¿no? Esta idea de, aunque puede parecer mujeres que se juntan a tomar algo, tomar una once y conversar, tiene toda esa fuerza y creo que algo de eso también está aquí en esta película. Pero bueno, sobre eso quizás después podemos hablar con las invitadas, unas grandes invitadas que tenemos para el conversatorio, Susana Díaz y María José López, que bueno, ahí también las vamos a presentar después de la película, así que bueno, que disfruten, aunque es un poco rara la palabra también, porque como decía María Paz, la película es bastante fuerte, pero importante de ver. Así que ahí conversamos después de la peli. Bien, bueno, también aprovecho de agradecer, además de las invitaciones y todos los que coordinaron para pasar este documental y a las invitadas que ahora voy a presentar, agradezco también a quienes vinieron a ver esta película. Bueno, vamos a conversar un poco alrededor de ella, para eso tenemos dos grandes invitadas. María José López, que es académica de la Facultad de Filosofía de aquí, de nuestra casa de estudio, y Susana Díaz, que es académica de la Universidad del Humanismo Cristiano y documentalista, Susana Díaz, así que bueno, les agradezco a las dos por estar aquí. Bueno, uno no sabe muy bien qué comentar después de la película. Yo hablé al principio bastante como muy un poco entusiasmada con que esté esta actividad y vi la película ya como 3 o 4 veces, pero no recuerdo la última vez que la vi, habrá sido hace algunos meses o más, y cada vez que uno la ve como que queda un poco entre sin palabras o afectada. Y creo que bueno, también allí está un poco el poder de esta película, que claro, es del 2000, y dependiendo de las generaciones, que igual parece no hace mucho, pero es hace 23 años, pero tiene un impacto y un impacto como con mucha actualidad. Efectivamente, y como mencionábamos un poco al principio, tiene este valor de recuperar testimonios de mujeres que conversan, que presentan su testimonio muy abiertamente, ¿no? A veces como que sorprende esa como claridad. Me imagino todos esos años en que han tenido que elaborar el relato y que ahora pueden decir de una manera tan clara, tan coherente, por decirlo de alguna manera, tan dura, tan fuerte. Y creo que eso tiene un gran valor, ¿no? Y tiene un gran valor que me parece que tiene una potencia también desde los feminismos, ¿no? Es un relato que ellas quieren socializar y colectivizar. Y también interesante cómo Gloria Camiroaga, si bien otra vez es una cineasta que a veces o tiene algunas películas un poco más como experimentales, aquí con un montaje bastante tradicional, uno podría decir. Es interesante cómo va mezclando cada uno de los testimonios un poco para dar cuenta de la sistematicidad, ¿no? Con la que se cometieron estas violaciones a los derechos humanos. Aquí no, o sea, si uno toma los testimonios y cómo estos testimonios van comentando todo lo que les sucedió y todo lo que hacían, da cuenta de que hay una sistematicidad, hay algo organizado para, o sea, justamente bien planificado como terrorismo de Estado para acabar con estas vidas de distintas maneras. Bueno, prefiero dejar un poco más que las invitadas como comenten su punto de vista y también quizás pensar, si quieren comentar como en términos generales como de la película y también un poco en la actualidad que tiene hoy, ¿no? Cómo puede ser vista hoy, sobre todo porque efectivamente esta actividad, como otras que comentó María Paz y las que se están desarrollando en todo este año y sobre todo en estas épocas, tiene que ver con esta conmemoración de los 50 años, ¿no? Entonces también preguntarles un poco a ustedes, bueno, cómo les afecta en ese sentido amplio de la palabra la película y cómo piensan que puede leerse hoy y actualizarse hoy. No sé quién quiere comenzar. Yo parto, si quieren. ¿Qué tengo aquí? Bueno, lo primero agradecer la invitación. Yo creo que todos en la Universidad de Chile y en muchos
muchos otros lugares de Chile y del mundo en realidad. Estamos iniciando este recorrido de los 50 años y los 40 de Argentina también. Ahí hay una de la democracia. De hecho, yo vengo llegando a un congreso de Argentina justamente. Y nada, lo primero que decir que me parece que este documental, como imaginarán, mi expertise no es el cine, para nada. Pero bueno, los testimonios y la realidad testimonial que se cuenta a través de los documentales es fundamental para los temas de memoria y de rescate de los derechos humanos, ¿no? Y una de las primeras cosas que uno puede ver en este documental, creo yo, es como la magnitud del daño, ¿no? O sea, como decía Patricio Marchán en los años 80, el tamaño de la catástrofe que significa la dictadura, ¿no? El tipo de daño, como tú bien decías, un terrorismo de Estado enfocado, orientado a generar terror, orientado a aniquilar. Yo creo que a nosotros como chilenos se nos olvida un poco la brutalidad de lo que eso significó y de lo que significa hoy día probablemente también. Entonces, lo primero es que es un documental que uno efectivamente se conmueve porque te muestra un poco, corre un poquito el velo de la magnitud de esta catástrofe que fue el golpe y que fue su violencia de Estado, ¿no? Y en segundo lugar, diría yo, estos testimonios que son tan valiosos. Yo pensaba viéndolo lo difícil que debe ser crear un espacio donde estas mujeres puedan contar, uy, se me entusiasmé, puedan contar lo que les pasó, cómo les pasó. O sea, creo que eso requiere también un desarrollo que, bueno, ustedes podrán saber más en qué consiste, pero que es algo muy difícil de hacer. Me imagino que generar el espacio de intimidad para que ese testimonio se pueda revelar con tranquilidad, como está ahí, ¿no? Con sinceridad, con brutalidad también, pero con total como transparencia. Creo que eso es algo realmente difícil, ¿no? Difícil de conseguir. Y me imagino el trabajo que tiene que haber sido de la documentalista, del equipo, de generar las confianzas, las conversaciones, el trabajo para llegar a este resultado un poco. Eso como las dos primeras cosas grandes, diría yo. No sé si Susana... tengo otras cosas, pero podemos seguir después. Sí, bueno, yo primero decir que es bien interesante en general el trabajo de Gloria Camiroaga, porque ella parte como en el video arte y termina en el documental. Esta película es, claro, de una forma expositiva más clásica, pero incluye ciertos elementos interesantes como arbitrarios, de cierta forma, como que pone imágenes como de milicos, voy a decir milicos, de rodeo, de animales torturados, desfasa los audios, ¿no? Como hay veces que están las protagonistas hablando y les desfasa los audios cuando dice como el efecto de la tortura, congela imagen. Dentro de lo expositivo que es, también tienen algún juego con ciertas experimentaciones formales que no son usuales en el documental expositivo. También me parece interesante lo que tú decías, como un paralelo con la Flaca Alejandra, que también fue otro documental súper interesante dentro de la historia del documental chileno. A Camiroaga la censuraron, digamos, toda la vida, digamos, en exhibición llega a los 90, Casa Particular va al Museo de Bellas Artes censurado. La Venda es del 2000, gana Fidox, me parece, la competencia. Y ya, ahí bien, porque habla de los derechos humanos y todo esto, que es un tema fundamental e importante, pero también destacar que es una directora que siempre estuvo desde un lugar de las disidencias, de los travestis, de los transgéneros, de las mujeres. Y siempre dejó hablar al otro, que creo que es una cosa que los documentalistas a veces no dejan hablar al otro. Es como dicen lo que quieren que el otro diga. Y acá hay una escucha profunda y empática sobre la otredad. Y creo que eso también puede ser una de las figuras que consigue esta calidad del testimonio y esta entrega, porque yo creo que ella sabía generar la confianza, porque por ejemplo tiene otras películas con
prostitutos, homosexuales, y toda la gente le da la pasada, así como grábanos, mucha confianza, pero yo creo que era alguien que sabía ver y escuchar al otro. Y no interpretar la voz del otro, sino como que realmente, empáticamente, ponerse en una posición de quien registra, cómo se registra y cómo yo diría que cómo se construye con el otro también. Porque hay una construcción conjunta también en esta película. Yo no sé, claro, a lo mejor ya conocía muchas de las entrevistadas, pero es un nivel de confianza muy grande. Y lo otro que me llama la atención desde lo cinematográfico es que hay otra película que se llama La Once, de la Maite Alberdi, donde son unas señoras como cuicas hablando sobre, meas fachas incluso, un poco escondido por el montaje, pero es interesante cómo ella pone el mismo dispositivo, que es la Once. O sea, aparte de los testimonios constantes y estas como experimentaciones formales a ratos, también está eso de la Once, juntar a todas estas mujeres que se conocían, que eran amigas de una u otra forma, pero juntarnos a tomar once en un acto tan cotidiano para todos y hablando cosas tan fuertes, yo creo que es un dispositivo increíble. No sé si la Maite Alberdi había visto esta película o se había inspirado en algún momento de ello, ¿no? Pero es interesante este concepto súper como, claro, lo testimonial por una parte, pero también como generar otro lugar de encuentro, como para que estos personajes hablen de sus expectativas en el futuro. O estas imágenes que pone también como de jóvenes actuales, que son súper raras igual dentro del contexto. Yo creo que, bueno, eso también como para ir hablando más, pero podría en una primera instancia, como eso me llama mucho la atención de esta película en particular. Yo recuerdo que siempre la pasaba en clases, como soy profe, la pasaba como en cine documental, y los cabros no cachaban nada, como que no... como que claro, quedan súper emocionados y súper impactados. Y claro, me acuerdo que una vez un alumno llegó y me dijo, oye, yo quedé súper mal con esta película porque mi abuelo fue un torturador. Entonces salen cosas súper heavy también con las proyecciones de esta película, y también creo que es muy necesario que se vea. Es muy necesario que se proyecte no solo en los 50 años del golpe, de la conmemoración, bueno, que es un momento para hacerlo, pero yo creo que es importante que se vea lo más que se pueda, que la memoria no se olvide, y también como esta cosa de una mujer haciendo una película sobre mujeres también, que creo que es tan necesaria e importante desde un feminismo muy distinto al actual, creo, como un feminismo como muy empático, muy como de escuchar al otro, como, ¿no? Que eso creo que es muy, dentro de lo horrible que es la película, es muy bonito no sé. Sí, quizás colgarme eso último, porque hay dos cosas que tú dijiste, Susana, que me parecen como bien notables para pensar en un documental como este, y que tiene que ver con el tratamiento de la tortura en general, con la dificultad que hay para escuchar las experiencias de tortura, y con la doble dificultad que hay, yo diría, para escuchar esos testimonios cuando se trata de mujeres, digamos. Entonces, una cosa es también esa testimonialidad de lo cotidiano, que también es muy difícil de conseguir, creo yo. Yo lo digo sobre todo por los testimonios escritos, que son lo que más conozco. Que alguien te cuente y logre transmitir cómo era la cotidianidad en una prisión, en un campo de concentración, es algo muy difícil. Que aparezcan ahí, por ejemplo, episodios de humor, de lo pasábamos bien, hacíamos un desfile, pues es difícil que eso logre como quedar dentro de un testimonio, creo yo, en general lo que yo he visto. Incluso a veces es chocante, a veces la gente se molesta cuando aparecen esos temas como el humor, porque consideran que es una cosa como un poco, va en contra de lo que puede significar darle la gravedad y la seriedad que tiene el tipo de violación a los derechos humanos que se cometieron en esos lugares. Pero además está todo el tema de la tortura sobre mujeres, que en todos los conflictos armados, ustedes lo pueden ver, no sé, en Bosnia, siempre el cuerpo de la mujer es un instrumento de guerra. Y es un lugar un espacio donde también se juega políticamente, podríamos decir, esa guerra. Yo creo que este documental lo muestra eso muy bien, digamos, ¿no? Cómo ellas pudieron
ver también esa dimensión de opresión, que no es solo por ser joven, por ser de izquierda, por ser allendista o mirista, sino que por ser mujer también. Ese castigo doble y que tiene que ver con ser mujer y con ser parte un poco de la revancha al final también. No sé si me explico bien, pero esas dos cosas, cotidianidad, testimonio y cotidianidad, que es una cosa difícil de conseguir en los testimonios, de recoger, creo yo, y por otro lado la condición de mujer como una cuestión que también agrava el silencio, la violencia, y que es muy difícil de captar también. Toma mucho tiempo en general que las mujeres hablen de esta manera. No sé. Ahí les paso. Pensaba un poco por lo que mencionaban, claro, como estas como varias dimensiones. Una que es como la tortura, la violencia, lo desgarrador, la imposibilidad de hablar de eso por, digamos, la atrocidad que eso implica, frente a esta otra idea de lo cotidiano, que a veces uno asocia como a lo doméstico, pero no lo doméstico como lo privado, sino lo doméstico como lo cotidiano. Y que efectivamente en este documental se logra muy bien y se logra de una manera muy natural, ¿no? Que también es algo que Gloria Camiroaga, como tú mencionabas antes, ¿no? En otros documentales, como en Casa Particular, ¿no? Que ella entra como estos lugares de difícil acceso o de difícil testimonio y entra de una manera muy natural, ¿no? Como alguien más que está allí y es parte, y eso es también, parece algo sencillo, pero me imagino que es bastante difícil de lograr y bueno, un gran logro de la directora. Y que es importante porque muchas veces, claro, todo lo que tenga que ver con la violencia que se ejerció de la dictadura se pone en este lugar de lo excepcional, de la imposibilidad de narrar, de la imposibilidad de representar, pero de la necesidad de hacerlo, ¿no? Y aquí aparece esto, aparece el testimonio, aparece de una manera como muy clara, muy sistemática, como muy natural, ¿no? Y aunque claro, como tú dices, no es fácil, o sea, no sé, por todo lo que han tenido que pasar estas mujeres para poder contar como están contando, ¿no? Para poder haberlo elaborado en sus propias conciencias e inconsciencias. Entonces, bueno, esta idea, ¿no? Como entre la magnitud del terror y lo cotidiano, ¿no? Que aparece, que era un poco lo que ustedes conversaban. Y también iba a decir algo más y ahora creo que me olvidé con algo que mencionaron en esto último. Pero claro, también, y algo que mencionaron recién, es como estas imágenes que aparecen, ¿no? Como del rodeo, de los militares, al final de los escolares, ¿no? Que también el relato está armado de una manera como, ¿no? Que uno empieza con un gran impacto, ¿no? Bueno, empieza abriendo, que te abren la puerta además las mujeres, ¿no? Eso es muy bien bonito. Y después aparecen todos estos relatos del terror que sufrieron y después cierra un poco como con cierta esperanza, si se quiere, la palabra. Y en el medio también están estas imágenes del Santiago contemporáneo, que de alguna forma funcionan un poco como metáfora, como alegoría, pero también como posibilidades de futuro, a veces de manera crítica, a veces como posibilidades de futuro. Entonces, bueno, preguntarles un poco cómo ven estas imágenes también hoy y quizás cómo se puede leer este documental no solamente a raíz de los 50 años, sino a raíz de los procesos políticos que se están viviendo en Chile. No sé quién quiere. Oye, una pregunta demasiado compleja. Sí, de hecho, cuando veía las imágenes de los estudiantes me imaginaba un poco eso. Decía, oh, bueno, el estallido social, todo lo que sucedió, todos los impulsos que van desde de las generaciones más jóvenes y cómo han sido reprimidos una y otra vez. Es súper heavy porque igual, bueno, desde las mujeres siempre se han enfrentado con una tortura de otra forma, ¿cachai? O sea, como que igual en las marchas post pandemia, como entre la 8M, habían casos de igual de abusos súper fuertes de la policía a las chicas. Entonces esto se sigue repitiendo y perpetuando a las mujeres. O sea, como eso que tú dices como un arma de guerra, lo primero que se hace es violarlas. Lo primero que hacen, digamos, en cualquier guerra es como
como destruir ese cuerpo, como ese cuerpo se puede usar por cualquiera, las tipas embarazadas de milicos, de militares, es un elemento súper fuerte. Y claro, hay un impulso de una nueva generación, pero uno dice, oh, esto sigue pasando de otra forma, como que sigue el mismo grado de vulneración. Es como fuerte igual como asimilar cómo se viene un poco la cosa. Igual yo creo que hay un feminismo fuerte que se ha afrontado desde otros lugares, pero falta un poco la experiencia tal vez de directoras así como Camiroaga en cómo tratar la otredad y cómo no hacer un testimonio tan como pornográfico tal vez de ciertas cosas, sino como esto sin tener que poner imágenes, es muy fuerte. Sin tener que estar como exponiendo lo que dicen los personajes, ya al imaginarlo uno queda así como helado, ¿no? Y las imágenes que juegan como con los animales son muy fuertes también, como cuando ese tipo le pega al animal. Creo que hay alegorías muy fuertes también en esa construcción simbólica que crea ella. Entonces, yo creo que claro, debe ser un proceso de años, bueno, que es alguien que viene de las artes, que eso también creo que hay algo que le falta harto al cine en general, que es la construcción simbólica, que los artistas sí lo tienen, como que tienen una cosa como del dispositivo, ¿no? Y un dispositivo que tal vez no lo cranean para toda la película, que es como lo que te exige el guión acá, es como un dispositivo visual que puede ser súper inconexo aparentemente, pero que conecta muy bien con ciertas emociones, y creo que ella era muy buena para eso. Tiene un primer acto performers que es como un video de sus hijas, creo, chupando un helado con un juguete de un militar y cantan el Ave María constantemente. Entonces hay un símbolo ahí súper interesante que al tiro toma muchos elementos, una militar, un juguete de un militar, una mujer chupando un helado a este militar. Es muy buena para construir alegorías simbólicas en muy poco. Entonces creo que eso también es una de las cosas interesantes en cuanto a imagen, y lo que no dice el testimonio y lo que ella juega al ponerlo como desde otro lugar, en que al tiro hay una asociación que uno puede hacer que puede ser muy potente. Bueno, yo creo que lo que queda más como para pensar es lo que pase con las nuevas generaciones, porque Chile es un país como que reprime mucho en general, y que hay que estar todo el rato como construyendo esa memoria, y estas instancias son justamente los lugares donde te encontráis con la perspectiva de la gente más joven, que no ha vivido eso, que tal vez nunca vio nada, que se entera recién, que lo he visto en alumnos, en otros no, que tienen cierta información y todo, pero ahí es donde se conjugan también las nuevas voces, las nuevas formas de entender el mundo. Eso. Difícil tu pregunta. Sí, yo solo comentar que a mí este documental me da mucho, esas imágenes como medias perdidas, me da mucho como una cierta evocación a la cuestión de la chilenidad, digamos, ¿no? Por un lado están los militares, esta cosa, el rodeo, y esta cosa como de las imágenes medias como corridas, no sé cómo decirlo, pero ustedes sabrán mejor. Yo siento que, claro, hay un tema con la identidad nacional, con el lugar que la impunidad puede tener en esa identidad, con la violencia contra las mujeres sin duda, como una cuestión que no ha acabado tampoco. Bueno, una de ellas lo dice muy claramente, ¿no? Este daño no ha parado en el fondo, porque yo no he recibido justicia en el fondo. La impunidad es una forma de ir perpetuando el daño, y eso también se ve en nuestros procesos, sobre todo en el Cono Sur, quizás no tan fuerte como en Chile, diría yo, no por la cantidad de justicia, sino que por la visibilidad pública de esa justicia. Bueno, hoy día estamos viviendo un proceso que parece que vamos un poco en contra, ¿no? Una especie de revival como diría Armando Uribe, del destape del espíritu, del fantasma de Pinochet, digamos, de nuevo. Y eso yo creo que va a seguir pasando, vamos a seguir repitiendo, desgraciadamente, mientras no enfrentemos esto de una manera un poco más sistemática, más contundente. Eso que tú decías que a mí también me impresiona, porque yo me encuentro con alumnos de pregrado
que no tienen idea de las violaciones de los derechos humanos. No son muchos, pero existen, que te dicen, no, pero quizás no fue tan así, o quizás no pasó. Entonces tú dices, bueno, a ver, la educación en derecho, ¿qué pasa con el Museo de la Memoria, que es una instancia muy importante, con su archivo, con todo el trabajo que hacen, que es harto? Pero ¿qué pasa que tampoco se logra socializar de una manera efectiva y traspasar realmente esta memoria a las nuevas generaciones? No para que digan lo mismo que decimos nosotros o que dicen nuestros padres, en fin, sino que para abrir otros caminos, pero construyendo una cosa un poco más común, ¿no? Una historia medianamente compartida sobre esto. Yo creo que ese tema es una cuestión que nos va a seguir. Hay también una de ellas que lo dice, ¿no? Esto no solo les pasó a las víctimas directas, esto nos pasó a todos, a todo un pueblo. Y yo creo que la herida que significa eso, yo creo que no la tenemos para nada clara, ni la tenemos suficientemente a la vista a la hora de construir nuestros vínculos sociales, de tomar nuestras decisiones políticas. Ahí hay un vacío tremendo en la generación de una cultura común, por lo menos, pienso yo, por ahí. Sí, bueno, compartiendo lo que dicen, a veces, bueno, tristemente en algunos asuntos, que también comparto eso, pero quizás también, volviendo a destacar, bueno, lo que ya mencionamos varias veces, ¿no? Como igual la potencia del feminismo quizás en poder construir ese relato en común, ¿no? Si uno quisiera pensar incluso en la actualidad de los movimientos políticos y en los movimientos de transformación política, uno pensaría que hay en los feminismos uno de los motores más importantes, ¿no? Uno cree ver que en los feminismos es donde está uno de los motores más importantes de la transformación política. Otros feminismos, ¿no? Feminismos que desde militancias, desde las teorías, es distinto quizás a lo que estamos viendo, pero que hay una misma potencia del feminismo, ¿no? Que tiene que ver un poco con esto de colectivizar, de pensar en común, de abrirse a conversar con el otro, esto que es cómo construimos un relato en común y cómo aquí se puede construir ese relato y se comparte ese relato, ¿no? Y que incluso, claro, también dentro de los procesos de memoria y quizás sobre todo después en los documentales del 2000 empiezan a aparecer todos esos relatos que están llenos que destacan las ausencias, la oscuridad, la imposibilidad de construir relatos, ¿no? Porque es parte de los procesos de memoria, pero aquí está esto como con mucha fuerza y con una fuerza que, bueno, que uno podría vincular también a esa potencia quizás de los movimientos feministas. Bien, igual, no sé si también les paso también el micrófono para que comenten lo que quieran comentar las invitadas, pero si los que están aquí tienen comentarios, preguntas, opiniones que quieran compartir con las invitadas que están aquí. ¿No? ¿Te paso? Bueno, qué espontáneo. Muchas gracias a todas ustedes por sus ideas. Yo creo que como que, además es como importante, es como que esto fuera la continuación del documental, ¿no? Como que el documental era como de hablar del proceso, luego estamos hablando nosotras de lo que nos pasó con el documental, como la importancia del hablar, de ponerle palabras a lo sucedido, creo que es importante para lo que estamos haciendo ahora, pero también para procesar el momento, ¿no? Para procesar esto como un fenómeno, como dicen ustedes, me voy a tomar de lo último que dijeron, un fenómeno que nos ha pasado a todos como sociedad. Y me acordé en la contingencia que el Christian Worken escribió hace poquito una columna que era como algo que los había pasado a ellos, a unas personas, que independiente de todo lo terrible que era la columna, lo que me llamó la atención era justamente eso, porque tenía esa sensación de que esto era un fenómeno que era de otras, ¿no? Y no de nosotras como sociedad. Y estoy muy de acuerdo con ustedes que el documental lo logra, y hay algo que estaba pensando cuando lo estaba viendo en el docu, que es que el montaje,
la narración del montaje, si bien respeta cada testimonio individual, es una narración colectiva. Está construido tan colectivamente porque está tan bien montado, los textos están tan bien montados, que pareciera que podría ser la narración de una sola persona y de muchas al mismo tiempo. Y creo que ese equilibrio entre darle un papel importante a las individuas, en este caso, y también a un fenómeno que es comunitario, es como en la forma del documental expresa un poco, creo, también lo que estamos tratando de conversar acá, ¿no? Nos hace sentir parte de una comunidad, a la vez que podemos fijarnos en las particularidades de cada una de ellas, y eso lo encuentro muy bonito, y creo que también tiene que ver con la mano ahí de la directora. No voy a decir que es solo porque es una directora mujer, pero quizás tiene algo que ver con el hecho de, sí, pues esa capacidad de escucharse y de interrumpirse, pero en una construcción de un relato común igual. Se ve un poco en la 11 también, ¿no? Incluso acá en el conversatorio, como hay algo en la forma de conversar que permite también eso, que yo creo que es un aprendizaje también para el docu. O sea, del docu hacia nosotras, una cosa así. Muchas gracias. No sé si alguien más quiere. Sí, eso último que tú dices me hace mucho sentido porque también yo creo que hay lógicas, bueno, ahí vamos a mostrar que los feminismos, una pelea teórica que no me interesa en absoluto, sino que, no ahora por lo menos, pero yo creo que hay cierta polifonía y cierta capacidad de conversación que, no sé, me acuerdo de la Julieta Kirchberg, de Tejiendo, de todas las reflexiones al comienzo de la democracia, cuando salían estas mujeres por la vida, por ejemplo, y hay unos documentales también sobre eso, democracia en la casa, en la calle y también en la casa, digamos, y una manera de tejer comunidad que es bien específica o que es bien, y que tiene que ver con el cuidado, que tiene que ver con la horizontalidad y con la polifonía, digamos, ¿no? Es decir, no necesitamos un señor que nos venga a decir esto es así, ellas, ellos y ustedes, y a separar, sino que es una cuestión mucho más de redes, de círculos donde probablemente no hay nadie que sepa más, ni que quiera saber más, ni que quiera mostrarlo tampoco. Bueno, ojalá fuéramos así las mujeres en realidad, pero lo que yo pienso es que es más fácil en los mundos, mi experiencia por lo menos, que los congresos, las cosas más académicas, donde hay puras mujeres, efectivamente es más fácil tejer de una manera un poco más, una comunidad un poco más horizontal. Y eso es probablemente lo que nos falta y es un camino, sin duda, que se puede seguir en una cuestión como esta, digamos, de llegar a construir a lo mejor un terreno común para hablar de estas cosas, mínimo. Cuidando a las víctimas, por supuesto, buscando justicia, todas las cosas que sabemos, pero también haciendo de esto algo propio, mucho más propio de lo que es hoy día, digamos. Bueno, yo ahora me acordé de otra cosa que me parece súper interesante en el docu. Es cómo trabaja el tiempo también, porque hablan como de sus como torturas individuales muy intensas y después empiezan a hablar, o uno se da cuenta que ha pasado tiempo en el que ya parece que están juntas o empiezan a trabajar juntas, o sea, no sé cuántos años estuvieron en esos centros de tortura, pero hay una cosa ahí que se nota como ese paso del tiempo y como esa configuración de familia o como de comunidad que se da también en un lugar súper horrible, inhóspito, pero es interesante también cómo el documental parte, lo que tú decías ahí, María Paz, que claro, hay un montaje súper interesante de los testimonios y también cómo se van dosificando desde la tortura individual a lo colectivo y también a cómo se quiebran ellas también, de cierta forma, ¿no? O sea, como todo ese ímpetu de la juventud, de creerse que uno va a conseguir todo, a que te quiebran entero nomás. Y como que está ahí abajo y podéis ver las cosas o humanizar esa relación desde otro lugar. Y eso también es muy difícil de lograr, yo creo, por narración. Y claro, yo he visto también varias veces esta peli, pero no me había fijado en eso, como en esa temporalidad también que construye
en el proceso del tiempo que seguramente duraron esas torturas, no fija como una idea cronológica, pero sí hace sentir que fuerte cómo se van construyendo también esos lazos. Bueno, eso yo me recordé, así como para ir ya cerrando, yo creo, no sé. No sé si alguien quiere hacer un comentario más. O algunas de las invitadas. Bueno, agradecemos entonces su presencia, que se haya pasado esta película, invitamos a que la puedan difundir en distintas instancias, qué bueno que esté en la Cineteca además. No sé si está en línea en algo, no puedo decir eso, o es clandestino decir si está en línea o algo así, no lo sé, pero igual como sea, que se pueda difundir y ojalá haya estas instancias donde se pueda ver y conversar un poco de esta película y que suceda un poco también lo que pasa hacia el final, ¿no? Como esta como convivencia entre mujeres que en esas circunstancias en que se conocieron ahora siguen, ¿no?, conversando y ayudándose y pensándose en común, ¿no?, en su propia vida cotidiana. Así que, bueno, para que sigamos tejiendo y reflexionando y bueno, y que tengan una linda tarde, y le agradecemos mucho a ustedes por venir y a las invitadas por acercarse, conversar y compartir con todos. Eso, gracias. Muchas gracias.